Bueno, nosotros les hablaremos sobre la geometría. Mi equipo está conformado por Valeria Saldaña Villagómez, Daniela Ramírez Sosa y yo, Diana Alexa Rodríguez Duarte. Empezaremos con ¿qué es la geometría? La geometría es la parte de las matemáticas que se encarga de estudiar la forma, las medidas y relaciones con el espacio de las figuras, líneas, ángulos, planos, puntos y objetos. También es la base teórica de la geometría descriptiva o del dibujo técnico. Sus orígenes se remontan a la solución de problemas relacionados a medidas. Ahora que sabemos qué es la geometría, podemos continuar. Su historia, la historia de la geometría. Todo comenzó en Babilonia. Babilonia fue una de las primeras culturas que incorporó el estudio de la geometría. Esto se dio cuando inventaron la rueda, cuando descubrieron la longitud de circunferencia y diámetro, el número pi, también dividieron las circunferencias en 360 partes, obtuvieron el grado sexagesimal y la fórmula para calcular el área del trapecio rectángulo, la cual es base mayor más base menor por altura sobre 2. Continuamos con Egipto. En el antiguo Egipto ya estaba muy desarrollada la geometría, según los textos de Heródoto, Estrabón, Diodoro Sículo. Aquí surgió una geometría observacional o empírica. Esto quiere decir que estaba basada en la experiencia y en la observación. Ellos aplicaron la geometría para medir la tierra, para la construcción de sus grandes pirámides, las cuales hasta el día de hoy siguen siendo un gran enigma, y para obtener límites de propiedades de terrenos. Grecia. Aquí comenzó en 260 a.C. y tuvo grandes representantes. También aquí inicia la geometría como ciencia deductiva. Sus grandes representantes fueron Tales de Mileto. Él inició la geometría como ciencia racional. Pitágoras determina la relación para cualquier triángulo rectángulo, su famoso teorema de Pitágoras, el cual nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de cuadrados de sus catetos. Como aquí lo podemos notar, se cambia la geometría a una ciencia racional. Esto quiere decir que ellos ya no van a ser solo de observar, sino se van a preguntar, se van a cuestionar el por qué pasan esas cosas y van a empezar a estudiarlas. Euclides escribió las definiciones, postulados, axiomas y teoremas en los elementos, el cual consta de 13 tomos. Platón dividió la geometría elemental y la superior. Arquímedes calculó el valor de pi, el área de elipse, volumen de cono y esfera. Apolonio estudió las secciones cónicas. Herón demostró el área del triángulo según sus lados. En Europa. A principios del siglo XVII, René Descartes y Pierre Fermat descubrieron la geometría analítica, la cual relaciona la matemática y el álgebra por medio de correspondencias entre puntos dentro de un plano y números. También ellos observaron que las ecuaciones algebraicas corresponden con figuras geométricas. El siglo XIX. Aquí la geometría sufrió un cambio radical y sus tres grandes exponentes fueron Carl Friedrich Gauss, Nicolas Lavoisier, Janos Bolyai. Ellos desarrollaron sistemas de geometría no euclidea. También aparecieron el postulado paralelo de Euclides. Esto quiere decir que a ellos ya no les importó lo que decía Euclides, solo lo desecharon, al igual que el postulado paralelo. Al mismo tiempo,
el matemático británico Arthur Cayley desarrolló la geometría para espacios con más de 3 dimensiones. Bueno, y esa fue su historia. Ahora les hablaré sobre los elementos básicos de la geometría plana. El punto. Este es considerado elemento primario. Este surgió en la antigua concepción griega de la geometría por Euclides en su tratado Los elementos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Él lo definió como lo que no tiene ninguna parte. El punto en la geometría clásica se basa en la idea de que era un concepto intuitivo. Esto quiere decir que no tenía dimensiones y solo era necesario para asumir la noción de un punto. La recta es una sucesión infinita de puntos que no tiene ni un principio ni fin. Si estuviéramos hablando de un segmento, sería sucesión finita de 2 puntos que van desde el punto A hasta el punto B. Y por último, una semirrecta es una sucesión infinita de puntos que tienen un principio y no tienen fin. El plano es el elemento ideal que solo posee 2 dimensiones y contiene infinitos puntos y rectas. También se representan con una letra mayúscula ubicada en una de las esquinas. Nosotros casi siempre utilizamos X y Y. El segmento. Si señalamos en una recta 2 puntos, digamos A y B, a esto se le denomina segmento. Esto quiere decir al conjunto de puntos comprendidos entre A y B, sabiendo que los puntos A y B son los extremos del segmento. La mediatriz. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a dicho segmento trazada por un punto medio. La bisectriz. La bisectriz de un ángulo es la semirrecta que pasa por el vértice del ángulo y lo divide en 2 partes iguales. El ángulo. El ángulo es la parte del plano comprendida entre 2 semirrectas que tienen el mismo punto de origen. Este suele medirse en unidades como el radián, el grado sexagesimal o el grado centesimal. Estos en el siguiente video serán explicados más a fondo y más a detalle para que los entiendan un poco mejor. El triángulo. Como todos sabemos, un triángulo es un polígono determinado por 3 rectas que se cortan 2 a 2 en 3 puntos. Los puntos de la intersección en las rectas son los vértices y los segmentos de recta son los lados del triángulo. 2 lados contiguos forman uno de los ángulos interiores del ángulo. Esto quiere decir que tiene 3 ángulos interiores, 3 ángulos exteriores, 3 lados y 3 vértices. El cuadrilátero. Un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados. Esto se refiere a su nombre. Pueden tener distintas formas, pero todos deben de tener 4 vértices y 2 diagonales. Y la suma de sus ángulos internos siempre da como resultado 360 grados. El polígono. El polígono es una figura plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el espacio. A estos segmentos se les conoce como lados y los puntos en que se interceptan se llaman vértices. El interior de un polígono es conocido como cuerpo. A su vez, un politopo de 3 dimensiones se denomina poliedro y de 4 dimensiones se le llama policoro. Ahora pasaremos al postulado de las rectas paralelas. Este es de Euclides y su famoso quinto postulado. Les explicaré quién fue Euclides. Él fue un matemático griego que vivió aproximadamente entre los años 325 a.C. y 265 a.C. Él es considerado el padre de la geometría.
aunque en realidad nadie sabe si en verdad él fue el autor de todos sus textos o solo los firmó por una extraña razón. Su quinto postulado, el postulado de las paralelas, es el más conocido debido a su gran polémica que ha causado, ya que muchos matemáticos no han descubierto si es falso o es verdadero. Aquí él se va a referir solo a la convergencia en un punto de las dos líneas que no son paralelas, sin hacer mención a la divergencia de esas dos líneas. Por eso no menciona los ángulos mayores de 180 grados. Su quinto postulado dice: si una recta que corta otras dos forma con esta ángulos internos del mismo lado, que sumados sean menores que dos ángulos rectos, las dos rectas, si se prolongan indefinidamente, se cortarán del lado a que dicha suma de ángulos sea menor que dos rectos. Lo que podemos observar más sencillo en esta figura que tenemos aquí. Bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado y quédense a ver el siguiente video.